Y lo conversamos con el asambleísta por concertación, César Montúfar. ¿Qué ha pasado en el caso Chuquiseven? El abogado del presidente de la República, Gutenberg Vera, compareció ante el fiscal Antonio Gallardo para rendir su testimonio en la denuncia que se presentó por la sentencia que dictó el juez Juan Paredes en el caso del Universo. César Montúfar, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted presentó también una denuncia por este caso y vamos a conversar sobre eso. El señor Gutenberg Vera no contestó las preguntas que se hicieron en la comparecencia y recordemos qué fue lo que pasó. Durante la comparecencia, el fiscal Gagliardo intentó hacer preguntas una vez que Gutenberg Vera terminó de dar su versión, pero dijo que él no iba a responder absolutamente nada. Eso es un derecho que tienen las partes. ¿Por qué usted dice, asambleísta, que eso es incumplir con el debido proceso? Bueno, porque es inaudito, absolutamente inaudito, que una persona que tiene una acusación que le realicé yo, una denuncia que realicé yo en el 15 de diciembre del año pasado, en la que se presentan pruebas científicas, un informe técnico forense que apunta hacia esta persona, Gutenberg Vera, como autor de la sentencia, que tenga además el testimonio de uno de los testigos principales, del ex técnico informático del Consejo de la Judicatura del Guayas, Jaime Martínez, quien dijo dos cosas. Primero, que habían dos archivos que tenían un mismo, no solamente programa pirata, sino también autor, que es el caso de Chuquiseven, y también que había sido llamado por el mismo abogado Gutenberg Vera a conversar, algo que es inaudito. Y en tercer lugar, la declaración de la jueza Mónica Encalada y el video que ella presentó en la que Juan Paredes claramente dice que Gutenberg Vera fue quien le dio la sentencia y que lo único que hizo fue cambiar de 80 a 40 millones de dólares de indemnización. Es decir, tres evidencias poderosas, sustentadas, que apuntan hacia Gutenberg Vera como autor de la sentencia. Y es inaudito, absolutamente inaudito, inexplicable, que el fiscal Gagliardo ni siquiera lo investigue, ni siquiera lo incluye en la indagación previa, en este caso, sino que únicamente lo trate como un testigo. Ahora, ¿por qué es importante? Y ese es un punto interesante, porque el fiscal dice, bueno, él está en su derecho de no querer contestar. ¿En qué cambia el que el fiscal lo convoque como un testigo y no como imputado o acusado dentro de este caso? Cambia absolutamente, pues que si él va únicamente como testigo puede dar una versión libre, puede decir lo que él quiera, puede no responder a las preguntas que le haga el fiscal. Por eso es que el día martes pasado Gutenberg Vera se paseó, finalmente fue casi como una visita en la que él dijo lo que quiso. Pero si es que él es incluido, como tiene que ser incluido, como un actor que tiene que ser investigado, como una persona a la cual conducen todas las evidencias y las versiones de testigos, en el sentido de que él habría sido el autor de la sentencia, entonces él ya no podría pasearse solamente, tendría que responder a las preguntas del fiscal. Yo creo que aquí estamos ante un asunto que es absolutamente inexplicable por parte del fiscal Gagliardo. ¿Cómo es que a una persona, solo por el hecho, pregunto yo, de ser el abogado del presidente de la República, a pesar de que existe un estudio científico que apunta a ella, declaraciones de dos testigos que son muy importantes que apuntan a ella, y además de ese video que es absolutamente claro, que dice, ahí el juez Juan Paredes, de que recibió la sentencia de él, no sea ni siquiera investigado? Inaudito, inexplicable, y por eso yo protesto ante esa Ahora, situación. una cosa es que se llegue a comprobar que el juez Juan Paredes no redactó la sentencia dentro de este proceso y la denuncia que se ha planteado, y la otra es llegar a comprobar que fue el abogado del propio presidente de la República, Gutenberg Vera, quien redactó esa sentencia. Ahora, ¿qué otros argumentos durante este proceso se han podido evidenciar más allá de las denuncias que ustedes han planteado? Otros argumentos que se han podido revisar durante este caso ante el fiscal Antonio Gallardo que podrían probar lo que ustedes han denunciado. Bueno, existen los tres, pero son absolutamente poderosos. Cuando yo presenté mi denuncia, lo que hice yo es adjuntar, porque yo no especulé nada, yo lo que hice es presentar un estudio científico en el que se comparaban dos archivos. El archivo en el que se redactó la sentencia en contra de Diario El Universo y el archivo en el que Gutenberg Vera, como conjuez, en otro caso, en otro juicio, firma una sentencia. Comparados los dos archivos a través de un estudio científico, forense, de un técnico informático de altísimo nivel, se comprueba que los dos archivos tienen el mismo padre, por decirlo de alguna manera. Son hermanos casi gemelos. Tienen 11 características de lo que los técnicos informáticos denominan la metadata. Es decir, que son... Pero ya los abogados del presidente han dicho que eso responde a un examen técnico que no necesariamente
responder técnicamente. No, los abogados del presidente no han dicho eso, porque no podían decir eso. Yo le emplacé al presidente de la República para que hagamos otro estudio, igualmente con las mismas características, con peritos designados internacionalmente por la Politécnica del Litoral y por la Politécnica Nacional de Quito. Es decir, otros peritos. Para que entonces digamos que lo que yo presenté fue falso. Entonces me digan, hacemos otro estudio y me dicen, un estudio de iguales características determina que este estudio que presentó el asambleísta Montúfar no era verdad. Yo le emplacé al presidente y lo vuelvo a hacer, que si se comprueba que mi denuncia tiene un ápice de falsedad, que lo que yo presenté tiene un mínimo de tergiversación, yo renunciaba a mi cargo de asambleísta y todavía lo digo, me ratifico para ser enjuiciado. Bueno, dentro de la denuncia que usted presentó, evidentemente, es cuál es el formato en el que se presentó y en el que se escribió y se redactó esa sentencia. Lo otro es evidenciar si es que en efecto el abogado del presidente de la República se reunió con algún juez. Y recordemos algo sobre eso, asambleísta, porque el abogado del presidente de la República dice que nunca se reunió. Vamos a ver si lo tenemos y me confirman en producción si tenemos ese video. Ok, si tenemos el video donde podemos ver lo del juez Juan Paredes. Jamás me reuní con ningún juez antes de que dicte una resolución o una providencia. Esas son canalladas. Entonces ahí habría, asambleísta, dos versiones y por eso es importante que se llegue a verificar incluso en un peritaje el video que presentó la jueza Encalada. Por supuesto, tiene que ser este video analizado, tiene que el fiscal ordenar un peritaje para determinar la veracidad de ese video. Pero el juez Juan Paredes y Gutenberg Vera aparentemente se reunieron, pero yo voy a un punto mucho más sustantivo. ¿Fue Gutenberg Vera quien redactó la sentencia en contra del Universo? Yo creo que aquí hay, o es eso o yo mentí. Es tan simple como eso. Si es que yo mentí, entonces no hay nada que hacer. Si es que mi denuncia es en cambio verdadera, como yo sostengo, por eso sostengo que tiene que analizarse, tiene que hacerse un análisis de ese disco duro. Entonces no hay otra salida que Gutenberg Vera fue quien redactó esa sentencia. Por eso es que me parece absolutamente inaudito, porque ese es el punto en este momento, Stephanie, que ni siquiera se ha investigado. Porque lo que está haciendo el fiscal Gagliardo, que ahora para mí es sorprendente que él esté de candidato a la Corte Constitucional, es ni siquiera investigar a uno de los actores a quien todas las evidencias conducen como culpable o como autor de la sentencia. Eso es algo que no se puede explicar. Yo creo, y lo digo así con absoluta certeza, que aquí están cambiando, por un lado, una candidatura a la Corte Constitucional por cerrar el caso Chuquicela. Ahora, sobre cerrar el caso, porque esto es algo bastante grave, de llegarse a comprobar lo que han denunciado usted y la jueza Encalada, de lo que se ha dicho en los últimos días, sería comprobar que estamos hablando de un manejo deplorable de la justicia ecuatoriana. Por eso es tan importante que se investigue a profundidad, para descartar o para comprobar. Pero al parecer ya están sentenciando que este tema prácticamente se terminó. De hecho, escuchemos lo que pasó en relación a eso también. Para mí, hoy día fue la defunción de Chuquicebe. Se terminó Chuquicebe. Ahí quedarán sus viudas. Faltan unas 2 o 3 versiones y unos peritajes y se acabó este tema. ¿Y entonces habría que suponerse que ya ahí queda? Mira, habría que suponerse que en realidad, si es que llegara a cerrarse este caso, sin que ni siquiera Gutenberg Vera sea investigado, en realidad la justicia está absolutamente intervenida, el fiscal ha actuado por fuera absolutamente de lo que tenía que hacer. Es inadmisible. Si cualquier persona tiene una denuncia y varias personas concurren con evidencia que lo acusan, es increíble que el fiscal ni siquiera lo investigue.
Aquí no se puede pensar que Guten Berbera es únicamente un testigo, que puede no responder las preguntas del fiscal. Como dice el mismo fiscal Gallardo, 3 o 4 versiones más. Yo creo que estamos ante una situación, yo diría, deplorable de intervención a la justicia. Yo he solicitado además, Stephanie, que el presidente de la República también declare que su versión sea recogida. Porque evidentemente, si todo esto sucedió con su abogado, él tenía que saber o no sabía. Él tiene que decirle al país, el presidente de la República tiene que decirle al país. Entonces faltan muchas diligencias más y además de eso, Guten Berbera tiene que ser investigado y además yo sostengo, yo soy lo que he pedido, que sea incluido en la instrucción fiscal. No puede ser de otra manera. A mí me extraña absolutamente que el caso de Chucky Seven se cierre y que el fiscal Gallardo ahora pase a la Corte Constitucional. Ahora, el fiscal sí ha solicitado el peritaje sobre el video que presentó la jueza Encalada y eso todavía estaría pendiente. Pero, bien dice usted, el fiscal Gallardo es uno de los nominados por la función de transparencia y control social para integrar la Corte Constitucional. Y ya dijo, de hecho, que quizás en esta semana va a anunciar si es que tiene que excusarse del caso Chucky Seven. Y eso implicaría, según lo que podríamos avisorar asambleísta, más largas y que quizás el proceso ya quede ahí. Mira, a mí me parece que si es que el fiscal Gallardo es candidato y llega a la Corte Constitucional, esto será resultado de este caso. Lo digo de manera categórica. Y yo personalmente, por decencia, porque aquí yo hice una denuncia y hay una sola posibilidad, o que yo miento o que esa denuncia es verdadera. Si es que yo miento, yo tengo que renunciar y entonces que me procesen judicialmente. Si mi denuncia es verdadera, y eso no han desvirtuado, porque no se desvirtúa con declaraciones, no se desvirtúa no investigando a quien tiene que investigar, entonces estamos ante un fraude judicial. Yo he sostenido que el caso de Chucky Seven, cuando se compruebe que el abogado del presidente de la República fue quien redactó la sentencia en el caso de Diario Universo, y además que incluía a Emilio Palacio, es el fraude judicial más grave de la historia del país. Este fraude judicial no puede quedar en la impunidad. El fiscal Gallardo tiene que por lo menos investigar a Guten Berbera. No puede cerrarse este caso y no puede, quien no investiga, después ser candidato y pretender estar en la Corte Constitucional. El asambleísta por concertación, César Montúfar, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias, asambleísta, por haber estado con nosotros.